Aquí tenemos el preámbulo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues como sabemos son las 4:02 en mi celular, 1 hora, no importa si a la hora cerramos, falte 2 o 3 diapositivas, lo importante es no atosigarse. Si uno se atosiga con el tiempo, pierde la intuición. La charla del libro En busca de la verdad, siga, crisis existencial. Hola, buenas, siga. Bien. Está en el capítulo de este libro. Para la charla, todos estos libros que ustedes ven allí hemos consultado. Hay libros espíritas, la mayoría, pero también tienen ustedes, por ejemplo, este de Viktor Frankl, Brian Weiss, Dana Zohar, que es una física, el Dr. Kandel, biólogo, René Descartes. Entonces, empezando con el libro de autodescubrimiento de Juana, mírense lo que Juana nos pone allí en la introducción del libro, que antes, para nombrar algunos, pues, la doctora Kubler-Ross, Raymond Moody, Abraham Maslow, el Dr. Tal, Viktor Frankl, Brian Weiss, ya la psicología espírita, y desde Kardec de 1857, nos decía Kardec y todos aquellos espíritus que han venido trayéndonos la información, que sin una visión espiritual de la existencia, la vida de nosotros puede permanecer sin significado. ¿Por qué? Porque mire lo que dice ella. Hola, porque hay una parte de psicología, de fisiología, de anatomía, de ciencias biológicas, etcétera, etcétera, que consideran al ser humano como una reunión de células físicas producto del acaso, de los trabajos de Charles Darwin. Hay una cantidad de físicos y de médicos que dicen que Dios no existe, que el hombre es producto de una unión fortuita, toda esta situación que empieza del Big Bang. Entonces nosotros seríamos sacrificados por la herencia y por los caprichos anormales del acaso. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces el ser humano comenzaría en el momento de la concepción y se anula en el momento de la muerte. Todo un trabajo que, como ustedes saben, la Tierra de por sí tiene 4.500 millones de años. El hombre, como hombre, desde que empezó su periplo evolutivo, ya como hombre simio, que tiene 4 millones de años ahí en adelante, pero más adelante o más atrás, toda la evolución que sabemos de los protozoarios, las amebas, eso tiene, como dice allí, 2 billones de años, 2.000 millones de años. Oye, ¿cómo todo eso la naturaleza invierta y entonces se produzca un código biológico fatalista? ¿Para qué? Todo un esfuerzo, ¿verdad?, que se ha hecho para producir un ser inteligente, pensante, y que nada sobreviva después de la muerte. Entonces, allí hay algo que pensar, ¿verdad? Algo que verdaderamente meditar. Pero aún así, fíjense, la nueva biología de la mente, aquí lo traje, Dr. Kandel, que tiene unos títulos tan grandes que ahorita lo vamos a ver. Mírenlo, ¿dónde están? Hijo de judío, y miren todos los títulos que tiene: medicina, Nueva York, psiquiatría, neurobiólogo, premio Nobel de fisiología. Este señor es uno de los seguidores de la parte aristotélica. Sí, eso ya son cuestiones más largas, pero no tenemos todo el tiempo para hablar. Pero en su capítulo 11 de ese libro nos habla de Francis Crick. ¿Quién es Francis Crick? El señor que fue uno de los descubridores del ADN. Este doctor, que también fue premio Nobel, nos dice en el capítulo 11, este es el libro, uno de los libros de búsqueda científica del alma: las alegrías, las penas, los recuerdos, las aspiraciones, la identidad personal, el libre albedrío no son más que el trabajo de las neuronas.
Esto tiene algunos añitos, 1990 y pico. O sea, este libro es nuevo. Y así como él, hay otros. Entonces el doctor sigue, en la introducción dice que él se asombra por el comportamiento del hombre y él mismo se asombra de cómo los alemanes, Hitler, condució, o sea, son partícipes de las fuerzas tenebrosas del mal. O sea, este doctor, porque él es judío, tuvo que huir de Austria, se vino para Estados Unidos. Y él sigue diciendo que ese afán de todo el hombre de comprenderse, de comprender quiénes somos, de dónde venimos, o sea, la mente humana, y como dice él ahí, desde Sócrates y Platón, que vienen, o sea, filosóficamente hablando, y como algo reconocible, porque de ahí en adelante, y también hacia atrás, siempre el hombre se ha preocupado de esas preguntas, comprender todo lo que son los pensamientos y las conductas. Entonces, este doctor Kandel, él habla de René Descartes. René Descartes para mí siempre ha sido uno de los autores a leer. Aquí está el libro de él, el discurso del método. ¿Por qué? Porque esta frase alguno de nosotros se la ha podido preguntar algún día, y es lo que hoy el hombre está pasando, sobre todo en la juventud. Hay una crisis de existencia, o sea, en la cual nos negamos, en la cual nosotros a veces desconocemos, ignoramos quiénes somos y si de verdaderamente lo que estamos viviendo es cierto. Es como una ilusión. Siempre los que estudian la filosofía hindú hablan de Maya, la ilusión, ¿verdad? Y nos dice, y Buda y todos esos, si ustedes se leen a Plenitud, el Plenitud de Juana, que fue un trabajo de Buda, siempre se dice que lo que vemos es falso, es transitorio. Entonces, Descartes cayó en esa angustia existencial, pero él se tocaba y él decía, yo pienso, luego existo. Entonces, aunque nosotros creamos que el mundo fuera ilusorio, que no tuviera como que unas raíces, porque verdaderamente todo es transitorio. Hoy estamos aquí, ya nos vamos, esta casa algún día desaparece, todo es transitorio. O sea, las formas físicas no son definitivas, son efímeros. Entonces, este doctor, en este libro, mírense lo que dice, que Descartes se guiaba por la idea de que la mente está separada del cuerpo. Mírense lo que dice, que uno de los grandes progresos de la era moderna es declarar y demostrar que Descartes se equivocó, que la frase es existo, luego pienso. Entonces, estas interrogantes de rojo se las pongo yo, porque no estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué? Esta es la corriente aristotélica en contrapartida de Platón y de Sócrates, que Platón y Sócrates sostienen de que, ustedes lo pueden encontrar en los primeros capítulos del Evangelio sobre el Espiritismo, hay como 12, donde dice los pensamientos de Sócrates. Entonces, este doctor sigue diciendo que en la neurociencia y en la psicología cognitiva hay un nuevo enfoque biológico de la mente, que la mente es unos procesos computacionales, maestro. O sea que es como decir, el pensamiento es la excreción del cerebro, de las neuronas, como decir, el orín del riñón y la bilis del hígado. ¿Entiendes? Entonces, todavía hoy hay una corriente de médicos, neurólogos, que es premio de fisiología, el doctor Crick, que ya murió, y muchos más. La mente no es etérea y tiene una explicación física. La pongo en rojo. Entonces, en cambio, en el libro de René Descartes, aquí los que pueden leer, es importante que hoy yo estoy seguro que hay muchos jóvenes que no entienden el mundo, no comprenden lo que ven, sobre todo todo el desorden, o digamos el disparate que hay, ¿verdad? Porque si están en el colegio, le hablan de filosofía,
Si le hablan religión, se habla de un orden, de amor. ¿Y qué vemos en la sociedad? Estamos en crisis. No es crisis solamente de existencia, de negarnos a nosotros mismos, de echar todo a la borda y decir, mejor me voy por lo más fácil. Y lo más fácil, ¿cuál? El camino del mal, conseguir todo fácil. Sin sacrificio, todo fácil, burlándose al otro, echando mentiras, faltando el respeto. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, decía Juana, sin una certeza de que hay un espíritu inmortal y que sobrevive a la muerte, pues se coge el camino de lo más fácil. En cambio, pero si nosotros vamos a este pensamiento de Descartes, ya, si he pensado alguna cosa es porque yo existo. Mientras yo esté pensando, soy algo. O sea, nuestro pensamiento. Y si a eso le pones el sentimiento, te está diciendo que eres algo. Porque el sentimiento te dice que lo que estás viviendo o te duele, o te alegra, o te da una afectividad que te hace llorar. ¿Verdad? Porque si nos hacemos abstracción del mundo físico y te vas a los sueños, en los sueños nadie puede decir que ha tenido experiencias en el sueño, por ejemplo, sexuales. Hay personas, muchos de nosotros, hemos tenido copulaciones sexuales en la noche. Y la persona despierta toda erótica, taquicardia, ha sentido la relación sexual. Brincando de ahí, hay otros que los han podido matar en sueño, le pegaron. Es decir, lo que quiero decir que en un sueño que parece trivial y que parece ilusorio, la persona despierta con una emoción como si hubiera sido verdad. Por ejemplo, vayamos a otro ejemplo más común, el encuentro con un ser querido que haya muerto, un padre, una madre, un abuelo. La felicidad de haberse encontrado con esa persona, que tanto es la felicidad que embarga su corazón, que regresa al cuerpo físico. O cuando en el sueño lo están persiguiendo para hacerle un daño, o lo persigue un espíritu de esos feos que pueden aparecer en el sueño, monstruoso. ¿Y qué hace el cuerpo físico? O sea, ¿qué hace el espíritu? Regresar a su guarida. Y eso viene con una cantidad de emociones y sentimientos que te están diciendo que es verdad. Entonces, lo que queremos decir con estas frases que decía Descartes, tenemos órganos de los sentidos ya, y que nos hacen tener contacto con el cielo, el aire, la tierra, los colores. Pero él decía, pero ¿quién me dice que eso es verdad? Y hoy por hoy, los jóvenes, con tanta información virtual, pueden estar pensando que ¿quién le dice a ellos que eso es verdad? Porque si ellos persiguen un amor en su familia, persiguen una situación social, económica, igual que el amigo que vive por el norte, que lo tiene todo y no lo tiene, y le hablan de un Dios que es justicia, entonces dice, bueno, ¿y por qué aquel tiene todo y yo no tengo nada? ¿Ya? Entonces, fíjense, eso por aquí ustedes van cogiendo el hilo, porque hoy hay un vacío y porque hay una rebeldía. Entonces, aquí dice Descartes, dice, pero yo que estoy cierto de que soy, no conozco aún con bastante claridad quién soy. El pensamiento es un atributo que me pertenece. El pensamiento es lo único que no puede separarse de mí. Yo soy, existo. Esto es lo cierto. Entonces, ¿qué soy? Una cosa que piensa. ¿Y qué es una cosa que piensa? Entonces, lo que dice él ahí, que duda, que entiende, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina y que siente. Entonces, lo importante, como dice Armando Fox en el libro Escuchando Nuestros Sentimientos, que el pensamiento es una ventana a la realidad. O sea, por el pensamiento nosotros somos reales. O sea, nadie se puede adueñar de nuestro pensamiento, a menos que haya una obsesión muy pronunciada en la tercera fase, que sería una subyugación.
¿verdad? Y el sentimiento es el punto de encuentro con la verdad. Entonces, una gran conquista del espíritu es cuando llegamos a tener sentimiento. Y por el sentimiento nos dice Glenn Braden que es que nosotros nos comunicamos con el universo. Es a través del sentimiento, de una oración cargada de sentimiento, es que tú llegas a la divina unión con la inteligencia universal. A través del sentimiento. Por eso es tan importante tener los sentimientos buenos, porque los sentimientos que tú tengas, eso vas a conseguir del universo. Y si tú tienes unos sentimientos de odio, de rabia, de envidia, eso es lo que el universo te va a dar. Entonces, hay el ejercicio del automor, que es oír la voz del corazón. Entonces, mire que nos dice Herman Dufos, que es la medium. Ahora está la película de Kardec. Ustedes ven ahí Herman Dufos, los personajes. Ella fue la medium calificada de Kardec, la que más. Y ella nos estaba dando varios libros. Y nosotros constantemente estamos teniendo mensajes del corazón. Y hay que escucharlos. Cuando no se escuchan, ¿qué pasa? Quedamos con tristezas, angustia, desánimo, mal humor, depresión, irritaciones. Siempre doy ese ejemplo, ¿verdad? A veces vamos por la calle y vemos un pordiosero y de pronto sentimos de darle dinero o un pan del que llevamos en la... Entonces cuando vamos sentimos ese fogonazo, nos devolvemos y que no, hombre, que se lo dé otro. Yo voy atrasado por decirte una... Y ese fogonazo que sentiste lo encapsulas y eso se te va a convertir más adelante en una irritación, en una taquicardia que no sabes de dónde vino. Fue de algo pasado unos días atrás en la cual no escuchaste tu corazón. Tuviste una pelea con alguien, sentiste en el corazón de decirle, hombre, mira, perdóname. Pero cuando llega el momento de sacar eso, lo niegas diciéndole no, porque comienza el razonamiento, o sea, se frena la intuición, que es con altos planos espirituales, y comienza uno a razonar, a poner lógica, o decir, no, que sea él el que me pida perdón si fue el que empezó la pelea, ¿verdad? Etcétera, etcétera, cualquier cosa. Entonces, ese fluido que viene saliendo del corazón de allá, del chakra cardíaco, y que te envuelve todo tu alma, tu cuerpo físico, tú lo niegas, eso te va a quedar un bloqueo. Entonces, mírense ustedes en el capítulo 111, se llama Orientadores del Mundo de Camino, Verdad y Vida. Mírense, Emmanuel coge esa pregunta que le hace Jesús a Nicodemo, cuando la reencarnación, nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le dice, pero maestro, ¿cómo yo voy a volver al vientre de mi madre? Cuando Jesús le dijo que había necesidad de nacer de nuevo. Jesús no le espeta enseguida, a explicarle, sino dice, tú que eres maestro de Israel y no sabes. Entonces, ¿qué nos dice Manuel? Que esta frase, mírense, está hoy, los orientadores del mundo, aquellos que se creen tener la batuta y que muchas veces en cualquier situación, ya sea en la política, en la educación, en la ciencia, aquellas almas que todavía pueden proferir esta frase o cualquier frase que nos indique la existencia del alma, ellos no se están dando cuenta que se están negando a ellos mismos. O sea, se están preguntando si ellos mismos existen. ¿Ya? Entonces, precisamente, hoy la crisis existencial, básicamente, ¿por qué hay? Porque se está negando la verdadera razón de ser de cada uno de nosotros. Como vamos a ver más adelante, vamos corriendo porque no alcanza el tiempo. José María Fernández Colavida, que fue Kardec español, aquí en este libro tiene un artículo, y que esta parte del cerebro fue Paul Émile Littré, fue el que hizo esa frase. Y también tenemos el positivismo con Augusto Comte. Ahí empezó toda una corriente de esta parte de decir que el pensamiento era producto del cerebro, y con toda la situación que
que vivimos en la iglesia con todos los dogmas, como dice aquí Fernández con la vida, uno de los últimos dogmas es la infalibilidad papal. O sea que el Papa, todo lo que decía era cierto. Ahí no había error por ningún lado. No le busque error porque ahí no hay error. Entonces, pero fue en este momento en que aparece, fíjense, cuando las tumbas rompen su silencio. En ese momento crítico de la humanidad, en que empieza un pensamiento positivista, pero enseguida sale Kardec. Entonces, por eso Brian Weiss, en su libro Muchos cuerpos, una misma alma, que siempre lo invito a que se lo lean, en el capítulo 9, este es un caso de crisis existencial, lo vamos a hacer rápido. Un muchacho que tiene 32 años, lo lleva a su papá a donde Brian Weiss en la Florida, en Miami. El pelado díscolo, cabello largo, todo bacano y tal. No encuentra universidad, no encuentra dónde estar bien. En la entrevista con Brian Weiss, para resumirle, él le dice: no, lo que pasa es que nadie me entiende, nadie me comprende, para todo lo que digo yo es locura. ¿Y cuál es tu locura? Le digo, no, mi vida es estar en el cielo, yo soy un man de las estrellas, a mí me gusta el cielo y las naves, yo creo en platillos voladores, etcétera, etcétera. Entonces, Brian Weiss se va a investigar cuándo empezó eso. Resulta que el pelado toda su vida de niño fue leer novelas de ciencia ficción, Orson Welles y todo eso. Aquí en el capítulo están. Cuando ya más o menos, él hace la investigación y viene la hipnosis y viene la terapia de vidas pasadas. Vamos a ver. Entonces, lo importante en el capítulo que nos dice Brian Weiss, la palabra seguridad. Hablamos seguridad financiera, social, no. Todas son importantes, pero hay una de las más importantes, es la de nuestro propio yo. O sea, la certeza de que somos, como dice ahí, espíritus inmortales. Y que, mira, que hemos estado tanto en vidas pasadas y que existiremos siempre en vidas futuras. La verdadera seguridad es el convencimiento de que somos inmortales. ¿Por qué? Porque esa seguridad nos va a dar la fuerza y el coraje para resistir los momentos difíciles, los momentos en que se tambalea y que la gente dice: mejor que me muera, ya yo no resisto más. Pero si nosotros sabemos que ese espíritu va a sobrevivir al cuerpo físico, que hemos vivido muchas vidas atrás, quizás peores de las que estamos viviendo, y hemos solucionado los problemas, y que muchas veces los problemas que los tenemos son de pruebas o de expiación o para crecimiento. Entonces, nos dice él, ya, la seguridad y el amor propio se relacionan. Ya, gracias. Mírense que hoy el amor propio, o sea, nosotros, que amar al prójimo o a sí mismo empieza con que primero nos amemos a nosotros. Amar nuestra vida, nuestro cuerpo físico, así como nos lo dejaron, el hogar en que estamos. Pero que hay cantidad de personas que no les gusta el cuerpo físico, se lo remodelan, se ponen por aquí, se ponen por allá, ya, y terminan deprimidos porque si se les daña la operación, como hay muchos artistas que le ha pasado, viene la depresión. Entonces, hay muchas ideas negativas que nos inculcan, ya sea en el colegio o en la casa o en la sociedad, de que no valemos 3 tiras, como dicen por ahí. Los papás muchas veces le dicen al pelado: tú no sirves para nada, tú todo haces mal. Y a veces le dicen eso en el colegio. Eso va viendo un acondicionamiento que va a llevar al muchacho más adelante a perder la autoestima. Mírense ustedes esta parte. La gente se la pasa la mayor parte de su vida estudiando lo que no sirve, trabajar en lo que no le gusta, y con ese dinero para comprar lo que no necesita. A veces tenemos todo lleno de cosas que no. Ustedes han visto los artistas que tienen como 100 zapatos, 100 pares de zapatos, 200, 300. No se los pone todo. Muchos no saben
incluso la razón de su paso por la vida. Y miren esto, que siempre yo lo recalco, el cuento del paraíso perdido, la maldición de Adán y Eva, la manzana no sé qué. Hay gente que todavía anda con ese peso encima. ¿Y por qué? Porque se creen eternamente condenados, expulsados del paraíso, y que de esa culpa nunca se la van a quitar encima. Y por esa vaina va a sufrir todo el mundo. Y no se ponen a pensar con lógica, oye, eso no es así. Entonces, en el capítulo de 9, esto es un video de Pandora, de Avatar, como cuando ellos están llegando a Pandora. Pero ustedes le hacen allá, el muchacho, cuando ya Brian Weiss lo lleva a su vida pasada, él lo dice ahí, 60.000 años viene viajando en una nave y entra a la Tierra. Ya, mírense, cuando llegamos vienen a recibirnos descendientes de otras migraciones, de otros sistemas solares, se han mezclado con otras especies en evolución. Tenemos que quedarnos en la Tierra, queremos unirnos a los demás. Es un capítulo completo, el 9. Pero este muchacho, en una crisis existencial, después de encontrarse con su verdadero yo, verse a través de la hipnosis en que sale de su cuerpo físico y su espíritu vive esa experiencia y se considera que se ve que es inmortal, se considera que no es solamente esta vida la que tiene, sino que tiene muchas. Ya, el tipo vuelve y se valora. Entonces, en ese momento, Brian Weiss quedó sorprendido que mientras entró un muchacho todo melenudo, inseguro, que no sabía ni hablar ni expresarse, en el momento de la regresión, un tipo científico con altos dotes de sabiduría, de seguridad, diciéndole así. Y ustedes pueden leer el capítulo, cómo habla de cosas tan trascendentales del hombre y del alma. Entonces, ¿qué ha pasado con el ser humano cuando ha habido unas crisis sociales que empezaron desde la edad de los 1000 años en adelante, condenando al ser humano, diciendo que el alma no existe, todas las cosas de la Inquisición, negando las palabras de Cristo, del amor, del perdón, de que somos seres eternos, cuando dijo nadie puede conquistar el reino de los cielos si no naciere de nuevo? Todas esas situaciones han llevado a estas crisis. Entonces, mírense ustedes, en el diálogo de Platón, en el tomo 3, aquí rápidamente, en un diálogo que tiene con sus discípulos, nos dice Sócrates, ¿cuándo vamos a encontrar la verdad? Porque el cuerpo no nos deja. El cuerpo, la carne, nos amortigua nuestras capacidades, nos casi anestesia los sentidos, y nada más nos vamos a dar muchas veces cuenta de lo que los 5 sentidos nos dan. Y si tú tienes un sexto sentido, te dicen que es brujería, que es diabólico, que no lo puedes usar. Entonces te mandan al psiquiatra que tomes pastillas, y en una crisis peor, porque si una persona hoy, y eso es bastante, no puede decir, yo estoy viendo un espíritu me dijo tal cosa, mierda, estás loco, man, ve al psiquiatra. Ahí viene toda una rotura, y que puede llevarte con una droga de esa a ponerte peor. Entonces, mira que él nos dice, ¿sí?, que mientras nosotros queramos buscar la verdad con el cuerpo, nos puede llevar al error, porque el cuerpo siempre nos pide de todo. Entonces, mírense que en la pregunta 846 del libro de los espíritus, ya Kardec había hecho esa pregunta a los espíritus: ¿ejerce influencia el organismo sobre los actos de la vida? Dice, sí, claro. El espíritu es influenciado por la materia, que lo entorpece en sus manifestaciones. En los mundos donde los cuerpos son menos materiales, las facultades están más libres. Mírense ustedes, en la siguiente pregunta también nos habla que nuestra inteligencia puede también ser adulterada porque el cuerpo, debido al ayer, como dice ahí, y en el ayer hizo transgresiones, en la siguiente reencarnación
sus órganos de manifestación del espíritu van a estar trastornados y puede haber una mala manifestación de la facultad. Entonces, mírense, del libro Espejo del Alma, está en portugués, este es uno de los libros que cuando viajo me los traigo, de Divaldo Franco y Juana de Ángeles. Son libros del año pasado, son libros que todavía... Y aquí en el capítulo de significado existencial, como Juana le gusta siempre la psicología analítica de Jung, mírense ustedes, haciendo un resumen, a él le hacen una entrevista en el año 59, 2 años antes de su muerte, en la BBC de Londres, y él resume ahí que nosotros no sabemos quiénes somos. Así de simple. Ya. Entonces, y que el problema de hoy es el hombre. Te voy a poner un video chiquitico hecho en la casa de él, 1959. Carl Gustav Jung, born in 1875. With Freud, one of the founding fathers of modern psychology. Still working at 84, he is the most honored living psychiatrist, and history will record him as one of the greatest physicians of all time. Quien no conocía a Jung, ahí tiene esta grabación excelente. Hay una mejor imagen, pero no está traducida. Dos años antes de su muerte. ¿Cuántos años ha vivido usted en esta adorable casa? 50 años, digo. During the 1930s, when we were working a lot with German patients, we did actually forecast that a Second World War was very likely. Well, now, looking at the world today, you feel the Third World War is likely. I have no definite indications in that respect, but there are so many indications that one doesn't know what one sees. Is it trees or is it the wood? It's very difficult to say, because the dreams of people's dreams contain apprehensions, you know. But it is very difficult to say whether they point to war, because that idea is uppermost in people's minds. Formerly, you know, we had been much simpler. People didn't think of a war, and therefore it was rather clear what the dreams meant. Nowadays, no more so. We are so full of apprehensions, fears, that one doesn't know exactly to what it points. One thing is sure, Una cosa es the cierta. change of our psychological attitude is imminent. That is certain. Why? Because we need more. We need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger, and we are pitifully unaware of it. We know nothing of man. No sabemos nada sobre el hombre. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. Nosotros somos el origen de todo el mal que está por venir. Necesitamos más de psicología para entendernos más. Porque él le preguntaron, porque él con los sueños
que tenía antes de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial de sus pacientes, él vaticinó las dos guerras. Entonces eso le hace el entrevistador. Usted vaticinó la Primera Guerra y la Segunda con los sueños de sus pacientes. Usted puede decir si viene la tercera. Entonces él dice, ahora es muy difícil porque hoy el hombre está cargado de muchos miedos. Y con nuestros miedos nosotros podemos formar películas en nuestra mente que no son reales. Y nosotros mismos nos atormentamos en la noche. Ya. Entonces, fíjense que el verdadero peligro nos dice somos nosotros. Entonces, nos dice acá Juana, tal vez aplacemos la búsqueda de nosotros mismos porque no tenemos certeza de nuestro origen. ¿Qué es en la pregunta del libro El Consolador que prometió Jesús de Emmanuel? Nos dice que uno tiene que tener la certeza de que hay un Dios, un Padre Creador. Si tú logras tener esa sabiduría, no decir yo creo, sino que yo sé. A Jung le preguntaron que si él creía en Dios. No, yo sé que eso existe. Y Jung tuvo experiencias de cuasi muerte. Él tuvo experiencias de donde se separó del espíritu. Entonces, hoy, fíjese usted, casos de suicidio se han multiplicado, pero entre esas doctrinas de negación y de muerte, estamos la doctrina de los espíritus mostrándonos que existimos después de la muerte. Que nosotros, lo mismo decía San Agustín, tenemos muchas riquezas que no las investigamos, no las exploramos. Como decía Freud y Jung, las 2/3 partes de nuestra mente, de nuestra conciencia, como un témpano de hielo. Este es un témpano de hielo. Aquí, este poquito está fuera del agua. Y las 2/3 partes, el inconsciente, el subconsciente, está por debajo del nivel del agua. No nos conocemos, ni sabemos todas las potencialidades que tenemos. Lo mismo, esta Sor Teresa de Jesús, famosa, ¿verdad? Que reformó las Carmelitas Descalzas, hizo 14 conventos, que trabajó con San Juan de la Cruz y que fue canonizada y declarada doctora de la Iglesia en 1970 por el Papa. Mírense en el libro Castillo Interior, que siempre lo menciono, mírense lo que dice. ¿Qué tal que te preguntaran, tú dónde naciste? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Y tú no sabes. Esto es una gran bestialidad, ¿verdad? Pero nosotros, cuando nos preguntan que si tenemos un alma, ¿ya? Entonces no nos preocupamos por saber qué bienes hay en esa alma, qué tenemos dentro de esa alma. O sea, nos han enseñado que mirar hacia adentro, mirar el espíritu es diabólico, es satánico y tú no puedes mirar para allá. Y eso es meterle miedo, bloquear, anular la búsqueda del significado del alma, del espíritu, de la vida. Porque ¿cómo se van a explicar todos los sufrimientos, todos los descalabros, todas las adversidades, todas las enfermedades, si no hay un alma que esté allí, un espíritu que reencarna tantas veces, que está buscando la angelitud, o sea, el estado luminoso, ese reino de los cielos, ese nirvana, ese samadhi, nombres que se han dado en diferentes latitudes? Es que el alma, como un crisol, ¿verdad?, tiene que a través de ese fuego purificador, por eso se llama crisis de fuego, de que purifica, ya, como nos dice Juana, la salvación es liberarnos de la ignorancia. Entonces crisis es del griego crisis, es un cambio, un conflicto. Ya, en estos momentos dados, tú puedes a través de una crisis, si eres bien llevado, tú puedes salir a flote y encontrar el porqué del sufrimiento, encontrar la solución de todo, ¿verdad? Ahí, este es un volcán de Chile que es como una crisis. Pero vean, la crisis nos va a dar el coraje.
La crisis nos va a dar el coraje. Ya. Que nos va a transformar. Y como todas crisis que han habido en la sociedad, la Revolución Francesa, la Declaración de Derechos Humanos, todo, la Tierra está pasando por una crisis, pero crisis de cambio, donde va a emerger un sistema nuevo. Así ese volcán es una crisis. Podemos estar en crisis, pero no podemos no huir de esa crisis con drogas que nos anestesian, que nos ponen peor. Ya, entonces viene resumiendo del libro En Busca de la Verdad, que nos dice rápidamente Iguana, que las guerras que pasaron nos dejaron en atraso moral. Vino la era industrial después de eso, pero esa era industrial o post-industrial nos están conduciendo como si fuéramos un robot, y los ideales de ahora son diferentes. Ya hay unos falsos modelos, porque ya lo que se persigue es que tú produzcas, es visto como un consumidor que tú tienes que comprar, y entonces eso, ya hay unos falsos ideales. La parte esta de la cuestión virtual, donde hoy las personas sí tienen conocimiento de todo lo que pasa en el mundo entero, pero mírense, enseguida hay los estímulos a la violencia, al odio, al racismo, al crimen, al suicidio. Hay una cantidad de grupos como Emo y otros allí que las personas se meten, las relaciones fantasiosas que se pueden armar a través del internet, el culto al cuerpo, al placer, el desvío de las funciones sexuales, las mentiras. Es decir, las personas que ven allí creen que esa persona que está allí puede conseguir la fama rápida, y por qué no él, ¿verdad? Entonces también busca esas maneras que son erróneas. Entonces son una cantidad de experiencias que muchas veces el joven se puede buscarla y no tiene la capacidad para enfrentarla. ¿Enfrentar en qué sentido? Cuando ese castillo de naipes se desmorona. Si tú no tienes un conocimiento espiritual de gran confianza en ti mismo, en Dios, en tu espíritu, en tu alma, las bases evangélicas de todo lo que dice, que recuerda hoy el Consolador y que Jesús nos dejó, ¿verdad? De que aquello que tú montes sobre el daño al otro no te va a dar ni paz ni tranquilidad en un futuro. Todo eso te va a dejar lo que dice ahí: ansiedad, frustración, que te puede generar rebeldía. Entonces, el ser humano estamos en crisis existencial. Está buscando la alegría afuera, pero la verdadera alegría es conocerse a sí mismo. Por eso la doctrina espírita tiene una pregunta del conocimiento a sí mismo, que es escrita por San Agustín, del conocerse a uno mismo. Entonces él habla de esa frase que encontró Sócrates en el oráculo de Delfos. Entonces, ¿cuál es el sentido que doy a mi existencia? ¿Ya? ¿Cómo mido yo la felicidad? Si la hacemos al disfrutar nuestro ego, o sea, ese egoísmo, nos vamos a encontrar quizás en el futuro con muchas frustraciones. Mírense en el libro Trigo de Dios, el primer capítulo, el Maestro Jesús, cuando habla el día que se encuentra con Pedro, él le dice a esa multitud que mientras nosotros estemos amarrados al mundo, a todo lo transitorio, solo nos va a dejar aflicciones, porque todo lo que son placeres, poder, fortuna, salud, el cuerpo, eso va a generar sufrimiento porque son transitorios. Por más que sean esperadas, se disfrutan, pero sí, disfrutan, pasan rápido y nos dejan frustraciones, porque de ese deseo quieres otro y otro y otro. El que compra un carro nuevo, el vecino compra uno mejor, ya está mal, porque yo quiero aquel. Entonces, si no sabe moderar sus deseos, le da infelicidad. En cambio, si nosotros vamos buscando los bienes que verdaderamente nos van a dar tranquilidad y reposo, como son las acciones de amor, o sea, de amar al prójimo como a sí mismo. Entonces vamos a ver prontamente por qué seguir las leyes de Dios. Las leyes de Dios son los 10 mandamientos. Amar a Dios, tener la certeza de que existe un Dios misericordioso y bueno, amarse a uno mismo, amar al prójimo, y esas son las leyes de Dios. Si uno las sigue, nosotros vamos a tener paz. Entonces,
Amar al prójimo, hombre, todo lo que tú puedes hacer bien en favor del otro, eso te va a dar paz. Por ejemplo, hay madres que van a tener un hijo. En ese egoísmo de no tener el hijo, porque el hijo le va a quitar paz, le va a quedar tiempo, le va a destruir los senos, las nalgas, va a salir fea. Nada así. No, se lo abortan. Hay una actitud egoísta, pero esa fue una negación de amor a un ser. Y eso está negándose, no está amándose ni a ella ni al prójimo. Y en el futuro viene una sensación de angustia, de infelicidad, de crisis existencial, como tengo yo pacientes hoy de 45 años y haciendo la historia clínica, tienen 2 o 3 abortos provocados, y cómo están ahí frente a mí, sufriendo. Entonces, fíjense ustedes cómo las actitudes egoicas pueden generar frustración, vacío existencial en un futuro. Ya, y hoy las personas no quieren saber de eso, no quieren que les digan, quieren vivir como zombies, autómatas. Por eso mírense esta película en un tráiler chiquitico. Come back with me. I can rock your world. This year, No one else in the world has one. just point. One man will be given the opportunity to regain total control. Everybody sleeping, relax. We'll turn volume on. We wanted a universal remote control that remote controls the universe. Let's slow things down for a minute, look. Esto sí es un control mágico. Documents, that's gonna take me months. And you better get started. Y él controla su vida con el control mágico. Ya, ese es el jefe. What, a train or something? I did. Click. No, we can't just do it. Seduce me. I didn't want the whole thing to go that fast. I don't think anybody did. Entonces él, su vida la hace en modo automático, con un control, y la va moldeando como él quiere. Todos los problemas lo va quitando. Si va a hacer relación sexual, rápido, ya. Cuando ya llega al final, está en el cementerio, su papá ya está muerto, no le dedicó tiempo a su familia. Por supuesto. Oye, Debe ser la última vez que lo tengo. Papá, siento molestarte, pero ¿le echas otro vistazo a mis ideas para el centro comercial? Esta es la más económica, pero si miras esta de aquí, podrás ver que tiene muchísima más coherencia con un... La más barata, te lo dije. Ahora déjame leer mi correo. Sí, tiene razón. ¡Eres gilipollas! ¡Mírale! ¡Sorpresa! Hola, abuelito. Por Dios. ¿Cuándo te has vuelto tan guapo? Hey, Michael, tengo una buenísima idea. Tu madre sale con sus amigas esta noche y me he dicho, menuda oportunidad. Tú, Ben y yo podemos aprovechar para salir de Puebla. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Tendrás que cenar, ¿verdad? Salgamos y piropeemos a las nenas. Yo firmo, abuela. ¿Ves? Él firma. No sé qué significa, pero él firma. Por favor. No me levantes el dedo. Hagamos un trato. Si vienes, te enseño el truco de la moneda. ¡Pero tío, mírale! Te contaré el secreto. No, papá. ¿No quieres saber cómo? Llámese el estúpido truco. Siempre lo he sabido. ¿Quieres dejarme trabajar? Oh, lo sabías. Eres patético. Vale. Perdón por interrumpirte. Hasta luego, abuela. Te quiero. Papá. Papá.
apeteciera hacer. ¿De qué hablas? Soy un ángel, Michael. ¿Un ángel? Creía que los ángeles protegían a las personas. Soy el ángel de la muerte. Era la hora de tu padre. Hijo de puta. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ya te has divertido bastante! ¡Déjame en paz! Entonces, es una película muy diciente en cómo estamos viviendo nosotros quizás la vida, no prestando la atención a los momentos más importantes. Cuando ya él quiere recapacitar, ya su papá se ha muerto. Entonces, ¿qué nos dice Juana? ¿Cuántos momentos de nuestra vida son vividos en modo automático sin que participe la conciencia? ¿Cuántas veces me ausento de lo más importante y debo de prestar atención a lo que más me importa? Entonces, esas son preguntas para que todos nos las hagamos. Entonces, lo mismo la doctora Dana Zohar, que es una doctora en física, nos hace esta pregunta en el libro Inteligencia Espiritual. ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Todo lo que estoy haciendo vale la pena? Etcétera, etcétera. La parte de existencial, que quiere decir aparecer, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la vida mía? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? En el libro Despierta y sea feliz de Juana nos dice que estamos en la visión del poder, del lujo, del ocio, de los gozos, y toda la parte espiritual la dormimos. El pensamiento y la emoción vamos hacia lo exterior y se perjudica la armonía interior. Entonces, alegría ruidosa, fiestas, campeonatos, gloria e inteligencia, pero también conflicto del sentimiento. Porque en todas estas partes de alegría ruidosa, de fiesta, vamos a encontrar mucha gente vacía que solamente piensa en el goce momentáneo. Y de servirte o ayudarte a ti, ¿cuánto le vas a dar? ¿Cuánto le vas a proponer? Ya, o sea, siempre se está buscando una contraprestación. Entonces, siempre se va a presentar el vacío existencial. Entonces, los desafíos existenciales se van a encontrar porque vienen por herencias negativas de vidas anteriores. Entonces, siempre hay una herencia psicológica que viene en el alma, algo que no está solucionado, no está resuelto, y eso fluye o sube como la burbuja del fondo del mar y nos va a dar ansiedad, culpa, estrés, angustia, ya. Pero si nosotros tenemos el deber cumplido, nos van a dar endorfinas que nos van a dar felicidad. Por eso nos vamos a la pregunta 922. La felicidad en la tierra viene de una conciencia tranquila y la fe en el porvenir. La fe del porvenir, sí, vuelve a decir en el libro de León Denis, que es la parte que nosotros vamos a encontrar, como dice aquí, las realidades objetivas del mundo de los espíritus. Quien verdaderamente tenga, como dice acá, comprender la ley de Dios, practicarla y por comprender por anticipado la vida espiritual, eso es lo que nos va a dar una tranquilidad para resolver los problemas que se nos presenten, porque a todos se nos van a presentar problemas, todos vamos a tener estrés, todos vamos a tener pérdidas, todos vamos a tener adversidades, todos vamos a tener enfermedades. Es que tanto tú has practicado el bien, has comprendido las leyes de Dios, conoces por anticipado que eres un espíritu y que no mueres, ¿verdad? Entonces en la vida no va a haber felicidad completa. Vea, pregunta 920, porque nosotros o vamos a estar en prueba o estamos espiando. Ya, entonces aquí nos lo dice en Mateo 22, versículo 36. Amar a Dios con todo tu corazón, con tu alma y con tu mente. O sea, ¿qué nos está diciendo el maestro? Sentimiento y razonamiento. Porque, ¿qué nos lleva la doctrina? Tenemos que también, con la lógica, con la mente, con la sabiduría, con el conocimiento. Las ciencias de hoy nos están demostrando de que sí existe Dios. Entonces, en esa frase,
Está mucha cosa profunda, pero como uno la lee corriendo, no la entiende. Y por eso él dice, de aquí depende toda la ley y los profetas. Y parece mentira, pero de allí va a venir una seguridad en tu alma, en tu corazón, en tu vida, en tu comportamiento con los demás, en las crisis, para tú saberlas resolver, tener paciencia. Porque es que uno pierde la paciencia y cree que todo se lo tragó la tierra y uno se deja meter en ese remolino, ese torbellino, y se va por el sifón. Entonces, todas estas palabras son argumentos que nos sirven. Entonces, la conciencia está escrita allí. En la conciencia está la ley de Dios. Entonces, aquí te ven este chiste. Doctor, ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar mi vacío existencial? ¿Entiendes? Entonces, ese vacío está allí. Problemas de egoísmo, como nos dice acá, en el encuentro con la paz y la salud. Solamente el egoísmo, no se pierda, no se den los demás. En la pregunta 9 y 13 del libro de los Espíritus, el egoísmo donde se deriva todo el mal. El libro, el doctor Andrés Moreira, un brasilero, nos habla en el capítulo 9 de su libro, allá en el hospital, en Uberaba, el hospital del Hospital Mental Espírita, que los conflictos vienen de la egolatría, o sea, del egoísmo, quien no supo renunciar por la felicidad ajena. Ahí nos va a abordar la inseguridad, el miedo, todas estas situaciones. Entonces, hoy el espiritismo llega en este momento decisivo para darnos luces. Esta es una pregunta que nos debemos hacer todos. ¿Qué sería de mi vida sin ti, Jesús? O sea, hoy el Maestro Jesús prometió el envío consolador, la doctrina espírita, que nos recuerda sus palabras, nos las explica. Y nosotros, en el libro Escuchando los Tres Sentimientos, vamos a hacernos estas preguntas muchas veces. ¿Qué me hace falta para ser feliz? ¿Dónde estoy fallando? Y a veces la felicidad llega a nuestras puertas. Por eso le dice Mafalda, mami, y si la felicidad es la que me toca la puerta, le abro. Entonces, el doctor Víctor Frank, que la doctora Juana de Ángeles siempre lo habla, nos habla de su psicología de altura, que el hombre no solamente busca placer y poder, como decía Freud y el doctor Adler. Freud y el doctor Adler, placer y poder, sino que nosotros tenemos que buscar sentido de la vida para ser felices, cumpliendo un deber o un trabajo, experimentando algo o encontrando a alguien, que puede ser el amor, o, esto es lo más importante, cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos cambiar, hay que elevarnos encima de ese destino y superar la triada mágica del sufrimiento, dolor, culpa y muerte. Como él vivió allá en los campos de concentración nazi, murió toda su familia, sus hijos, su mamá, su papá, su abuelo, su mujer, y él tuvo que superar esa triada, y ahí fue donde él creó la logoterapia. Por eso Juana nos habla de las crisis existenciales a través de la parábola del hijo pródigo, que también la parábola del hijo pródigo nos habla de ese vacío, donde el hijo muchas veces se separa del padre, donde todos hemos sido hijos pródigos que estamos regresando al padre. Ya, entonces venimos ya enfermos, ya apartados del rebaño. Entonces, esta parábola es terapéutica porque nos va a mostrar en momentos en que la seguridad con que seremos recibidos. Entonces, el doctor, acá Herman Dufo, con el doctor Ignacio Ferreira, que fue un espírita del Brasil muy comentado, nos habla un resumen. El egoísmo nos lleva a arrogancia, nos desconectamos del Creador, quedamos en un total abandono. Ese abandono nos da inseguridad. Ese es el gatillo milenario. Mírense que perdemos dignidad, porque mírense que la palabra del hijo pródigo, el hijo le dice al padre: Padre, no soy digno de llamarme hijo tuyo. Este es el cuadro del hijo pródigo, no de Rembrandt, sino de Murillo. Es como más clarito. Entonces, para entender nosotros la psicopatología hoy, de tanta depresión y de crisis, nosotros tenemos que atender dos ítems: la deportación de otros planetas y la relación entre psicopatología y erraticidad.
nosotros fuimos deportados, ya hablamos de eso de encarnación en diferentes mundos. Hay un gatillo milenario que es un desajuste primario por la deportación de otros planetas. Entonces hay esa deportación, esa desconexión de Dios, porque hemos sido arrogantes, porque negamos a Dios, nos creemos que somos los chachos de la película, que nos podemos todo y crear nuestras propias leyes. ¿Qué pasa? Eso le llaman los simios psíquicos. Estando fuera del cuerpo físico, están inconformes, estamos con una rebeldía, nos sentimos prisionados con mucho odio y perdemos el placer de vivir. Fíjense ustedes, perdemos el placer de vivir con todo el zafarrancho costeño, como digo yo, que hemos hecho en otros planetas, y llegamos a la Tierra, y eso podemos tener 40, 50 mil, 60 mil años. El muchacho de Brian Weiss, 60 mil años. Los de Capella, 40 mil aproximadamente. Entonces, ¿qué tenemos en nuestro corazón? Vacío interior, cansancio, desamparo, aburrimiento. Entonces, el libro Espíritu de la Verdad, que estamos estudiando los jueves, ¿verdad, Félix? Sí. En el capítulo 48 está ese capítulo. Mírense, para pasar rápido. Estamos reencarnando tantas veces para conquistar la alegría de vivir. Todavía estamos reencarnando para volver a conquistar la alegría de vivir, porque eso lo hemos perdido. O sea, que desde ya que nacemos aburridos. Entonces, esa es la matriz psíquica de las más graves patologías mentales, es una desobediencia, porque hemos perdido la humildad. No aceptamos la realidad terrena. Entonces, esto es rápidamente, esto es paraíso perdido, los exiliados de Capella, las 4 civilizaciones que vinieron de ese planeta, los arios, Egipto, Israel y las castas de la India. Entonces, nosotros en una conferencia que hicimos de resiliencia, nosotros tenemos estos 5 valores para poder también ser resilientes y vencer las crisis, teniendo conocimiento de uno mismo, nunca perder la esperanza, saber que se va a superar, buenas relaciones y encontrarle sentido a la vida. Entonces, esto del sentido de la vida es importante, eso, sentirnos conectados con algo mayor, saber que formamos parte de un Dios, que es nuestro Padre misericordioso y bueno, como nos enseñó Jesús. Eso nos da fortaleza y seguridad. Para ya terminar la conferencia, doy el ejemplo del señor astronauta Edgar Mitchell. Ustedes pueden entrar, él creó una fundación llamada la Fundación Noética, de Nous, luminoso, alma, que lo utilizó mucho Jung. Él, cuando él viene en su regreso a la Tierra, él comienza a mirar la Tierra, el universo, y él tiene una epifanía. Aquí lo dice en el Apolo 14. Un extraño sentimiento de conexión. O sea, él se formó, en ese momento tiene un insight, como dice Juana de Ángeles, una interiorización, como si de pronto en una meditación tú te encontraras contigo misma, como muchos místicos lo han vivido. En ese momento de encuentro con el reino de los cielos, él era estrella, era polvo, era gas, era él, era Dios, era todo. Porque eso es lo que nos da seguridad. Cuando nosotros nos encontremos en ese reino de los cielos, nosotros mismos, y que nos sintamos que formamos parte del universo y que nada nos puede destruir, nosotros podemos superar cualquier situación anómala que se nos parezca, porque ese es el tesoro. Si nosotros llegamos a encontrar ese tesoro, todo lo demás parece bagatela. Entonces eso es lo que, un ejemplo, como Edgar Mitchell tuvo y como muchos místicos tuvo, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Juan. Esas experiencias son muchos los que han pasado. Entonces, mi experiencia cercana a la muerte también las personas la han encontrado, como esta señora Anita Morjani. Ella también encontró esa conexión con todo el universo. Estaba muriéndose de cáncer y en los momentos finales ella tiene una experiencia en el mundo espiritual donde los guías le dicen: si tú eliges que quieres vivir, no te preocupes porque el cáncer va a desaparecer. Ella eligió vivir, ella sintió la experiencia con todo. Ella regresó y
los médicos no entendían qué había pasado. ¿Qué había pasado? Entonces miren ustedes que una persona dilacerada por la quimioterapia, ahí todo así enclenque, famélica, en huesito, cuando tiene la experiencia cercana a la muerte y que ella se da cuenta de que ella pertenece a Dios, el universo, eso le da un potencial que ella regresa, y cuando regresa despierta, después está en coma, habla, pide comida, los médicos atónitos le hacen todas las pruebas a vida y por haber, y tenían un cartapazo de pruebas positivas de cáncer con cantidad de marcadores y todo negativo. Esa experiencia ella la montó el doctor Jeffrey Long. Si ustedes pueden, el doctor Jeffrey Long, L-O-N-G, tiene una página en web, Near Death Experience, en inglés, Near Death, en muerte, experiencia cercana a la muerte. Entonces ahí pueden encontrar la experiencia de Anita Moorjani.